Agradezco mucho a María Fernanda Lazo, vicepresidenta de la Fundación Vida Plena y responsable del programa Corazones Mágicos, programa de atención a niños, niñas y adolescentes en situación de víctimas de delito que constituyen violencia sexual, que estemos esta tarde en comunicación. María Fernanda, gracias por tomar la llamada. Soledad, ¿cómo estás? Encantada de poder platicar contigo y con todo tu público sobre este nuevo programa que vamos a implementar en Sonora. A ver, primero, María Fernanda, dinos, por favor, ¿qué es la Fundación Vida Plena? Claro que sí, Soledad. Fíjate que, Vida Plena es una institución de asistencia privada que opera el programa Corazones Mágicos aquí en Querétaro, en el estado de Querétaro. Y Corazones Mágicos es un programa especializado en la atención de la violencia sexual infantil. ¿Por qué? Bueno, porque desgraciadamente algunos conocemos estas cifras verdaderamente alarmantes, donde se estima que más o menos 1 de cada 5 niñas y niños sufre un evento de violencia sexual infantil a lo largo de su infancia. Y bueno, en Querétaro tenemos ya 11 años trabajando con esta problemática. Hemos atendido a más de 1,600 niñas, niños y adolescentes. Y bueno, nuestro modelo ha comprobado que el 90% de ellas y de ellos, una vez que ingresan al tratamiento especializado en Corazones Mágicos, reducen la sintomatología causada por la violencia sexual infantil. Y justamente en este sentido es que, por parte del gobierno del ingeniero Alfonso Durazo, ¿no?, a través de la comisionada ejecutiva de atención a víctimas en el estado de Sonora, nos contactan e iniciamos esta vinculación con el objetivo de llevar Corazones Mágicos a Sonora y poder dar atención a estas niñas y estos niños que desgraciadamente ya vivieron una situación de violencia sexual. Soledad. ¿Qué actos, María Fernanda, se inscriben como violencia sexual en el caso de los niños, de las niñas? Híjole, la verdad de las cosas es que es muy difícil hablar de estos temas, siempre me ha parecido así. Ya imagino ustedes que directamente los tratan, pues siempre se nos revuelve algo de indignación, pero también de determinación por exponerlos, por hacerlo visible, para en determinado momento contribuir con información a que disminuyan esos casos, María Fernanda. Vuelvo a la pregunta, ¿qué actos se inscriben dentro de la violencia sexual? Fíjate que hay muchas formas de violencia sexual, Soledad. Esto es bien importante mencionarlo, porque uno de los grandes mitos es pensar que solo la violación es violencia sexual. Sí. Y no. Hay formas que implican contacto físico y formas que no implican contacto físico. Dentro del contacto físico vamos a encontrar, obviamente, tocamientos, caricias, contacto bucogenital, introducción de objetos, de dedos, etcétera, vía anal o vía vaginal, que es lo que conocemos ya como violación, ¿no? Pero también tenemos todas las formas que no implican contacto físico, pero que pueden ser sumamente dañinas y traumáticas para niñas y niños, como puede ser hacer pornografía con niñas y niños, exponerlos a ver pornografía, distribuir pornografía infantil. Todas estas son formas de violencia sexual infantil, la manipulación, exponer a niñas y niños, por ejemplo, a ver comportamientos sexuales de adultos, es una forma de violencia sexual infantil. ¿Por qué? Porque niños y niños no tienen el desarrollo adecuado para poder asimilar esta información y poderla gestionar. Entonces vamos a encontrar muchas formas. Es importantísimo, Soledad, hacer mención de que siempre pensamos que la forma más traumática es la violación y no Sí. es así. El 90% de las personas que agreden sexualmente a niñas y niños son familiares o personas cercanas a ellos, que tienen un vínculo afectivo. Esto quiere decir que solo el 10% de las personas que los agreden sexualmente son personas que las niñas y los niños no conocen. Esto agudiza mucho más el daño y el trauma. ¿Por qué? Porque encontramos casos de tías, tíos, abuelos, primas, incluso padres y madres biológicas de niñas y niños que los agreden sexualmente. Esto sí tiene que ver mucho con el desarrollo del trauma en niñas y niños. Por eso es importantísimo atender este fenómeno. Y como bien tú dices, es un tema sumamente doloroso, ¿no? Implica hablar de violencia, que creo que somos un país profundamente tocado por la violencia, pero implica hablar de sexualidad, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, implica hablar de nuestras niñas y nuestros niños, que al final del día es lo mejor que tenemos, es el recurso más preciado que tenemos como sociedad. Sí. Pero tenemos que tomar acciones. O sea, creer que el no hablarlo, el no informarme, es sinónimo de que esto no pasa,
Ese es el gran error que hemos cometido como sociedad. Necesitamos visibilizarlo, necesitamos informarnos, porque es la mejor forma de prevenir la violencia sexual infantil y de proteger a nuestras niñas y a nuestros niños, que es lo que la gran mayoría de las personas queremos. Ahora, María Fernanda, ustedes tienen en la fundación un programa, un esquema que siguen, que me decías, lo han puesto en práctica y han comprobado resultados. En términos generales, ¿cómo lo trabajan? Bueno, supongo que es muy de la mano con las autoridades que se encargan de registrar estos delitos. Fíjate que si nosotros somos una institución de asistencia privada, o sea, somos una institución creada por ciudadanos, y empezamos hace 11 años en el estado de Querétaro. Justamente hay muy pocos centros que se dedican como nosotros a atender este fenómeno de manera especializada, brindando un tratamiento psicoterapéutico, servicios, por ejemplo, de diagnóstico clínico especializado en temas de violencia sexual infantil. Somos muy pocos centros a nivel nacional. A nosotros, las referencias que nos dan los especialistas es que somos los que tenemos un modelo integral, el modelo integral más completo en el país. Sí, básicamente para nosotros los servicios medulares son los servicios psicológicos. Por supuesto que nos interesa, obviamente, hacer justicia, y las personas que agreden sexualmente a niñas y niños tienen que estar en la cárcel, pero porque están cometiendo un delito. Pero nos interesa muchísimo la salud mental de estas niñas y de estos niños. Entonces, generalmente nosotros, ¿qué es lo que hacemos, Soledad? Cuando ingresa una niña o un niño, que en la gran mayoría de los casos, por ejemplo, nos los canaliza la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro, nos los canaliza la Fiscalía del Estado de Querétaro, porque hoy, fíjate, Soledad, hoy nuestros diagnósticos especializados, que tienen muchas características muy importantes, la Fiscalía los utiliza para vincular a procesos. Porque la misma Fiscalía me lo dice, sus diagnósticos nos brindan a nosotros información que no nos brindan los peritajes. ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos, es un diagnóstico clínico, es decir, nosotros vamos a confirmar o descartar la presencia de síntomas de violencia sexual en niñas y niños, pero además les decimos en qué esferas tiene daño la niña y el niño a raíz de esos eventos traumáticos que viven. Y nosotros implementamos este diagnóstico, que invertimos 10 sesiones de trabajo con cada niña y con cada niño para establecer un buen rapport, para evitar los interrogatorios. Muchas veces los peritajes en 2 o 3 sesiones quieren determinar qué daño tiene una niña y un niño, y muchas veces los someten a interrogatorios. Entonces, lo que buscamos nosotros es que a través del juego libre, juego focalizado, dibujo, etcétera, los niños vayan proyectando lo que vivieron y reducir las posibilidades de revictimización. Y una vez que se confirma la presencia de síntomas de la violencia sexual infantil, pues niñas y niños ingresan a su proceso terapéutico. El proceso terapéutico, estamos hablando que hace un proceso de entre 1 y 2 años de trabajo con cada niño y con cada niño. Es un proceso largo porque estamos hablando de eventos traumáticos, Soledad. Aquí no aplica la terapia breve de emergencias de 10 sesiones de trabajo. ¿Por qué? Porque eso no sirve para realmente que niñas y niños resignifiquen el evento vivido o que reduzcan la sintomatología, que es donde nosotros apostamos todos los esfuerzos. Nosotros nos basamos en el modelo de David Finkelhoff, que es un especialista en abuso sexual infantil, es un especialista estadounidense, y en base a ello vamos monitoreando cada determinadas semanas a niñas y niños para ver cómo van regulando la sintomatología hasta que desaparece. Cuando desaparece la sintomatología que generó la violencia sexual en niñas y niños, los damos de alta de su proceso terapéutico. Entonces, a grandes rasgos es como funcionamos nosotros, Soledad, y estamos felices de poder llevar este modelo, porque Sonora es el primer estado que se involucra en esta problemática y decide replicar este modelo que ya ha comprobado su éxito en el estado de Querétaro, decide replicarlo allá. Pues por supuesto que estamos sumamente agradecidos con el apoyo del gobernador Alfonso Durazo para que sean en Sonora los primeros en el país en replicar este modelo. No, y nosotros debemos de estar agradecidos también con ustedes, con la Fundación Vida Plena, María Fernanda, por compartir esto que la historia ha demostrado a lo largo de los 11 años que están utilizando el modelo adecuado. Ahora, hay forma de prevenirlo, evidentemente. Claro ¿Qué tenemos que hacer? Fíjate que la gran mayoría de la violencia sexual infantil se puede prevenir. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos dar herramientas y desarrollar habilidades en nuestras niñas y en nuestros niños para que puedan detectar situaciones de riesgo. Por eso hace un ratito hacía mención de la importancia de la información.
Si nosotros estamos informados, vamos a poder desarrollar estas habilidades en niñas y niños. Ujú. Y bueno, a grandes rasgos te puedo decir, por ejemplo, nosotros tenemos un modelo de prevención primaria, que también la idea es vamos a ir a capacitar en enero a profesionistas, a servidores públicos en Sonora, con la idea de que puedan replicar estos talleres de prevención y vayamos dándole estas herramientas a niñas y niños. Y básicamente son como 6 temas principales, ¿no? Primero, el primero y muy importante es trabajar con la apropiación del cuerpo, ¿no? Necesitamos niñas y niños con buena autoestima, que se conozcan, que sepan detectar qué emociones sienten ante ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque todo lo que me genera, por ejemplo, emociones displacenteras, que son, por ejemplo, el miedo, el enojo, la tristeza, etcétera, etcétera, es donde se deben de presentar estos focos rojos con niñas y con niños, ¿no? Ajá. Entonces, tenemos que trabajar en primer término con esto, con las emociones y con la apropiación del cuerpo. En segundo término, tenemos que enseñarles a nuestras niñas y a nuestros niños que su cuerpo tiene partes públicas y partes privadas, y que las partes privadas son partes del cuerpo que cubre la ropa interior, y que nadie debe de ver, tocar, jugar, fotografiar, tomar video o jugar con ellos. Claro, con la excepción de las personas que los tienen bajo su cuidado, ¿no? Claro. Por ejemplo, si los van a meter a bañar, si son niños muy chiquitos, les están enseñando a ir al baño y les enseñan a limpiarse, o si vamos al doctor, es decir, por un tema de higiene o por un tema de salud. Luego tenemos también que enseñarles a niñas y niños que no todas las caricias son buenas. Hay caricias buenas y hay caricias malas. Las caricias buenas son las caricias que nos hacen sentir seguro, protegido, confiado, amado, pero las caricias malas son las que me causan incomodidad, las que me dan miedo, las que me dan tristeza, las que me enojan. Y frente a estas caricias tengo derecho a decir que no. También hay que trabajar todo el tema de secretos buenos y secretos malos con niñas y niños, para que sepan que hay secretos que sí se deben de contar. Esos secretos también que me causan incomodidad, que me preocupan, que me causan molestia, debo de contarlos a un adulto de confianza, ¿no? Tenemos que trabajar mucho también en esta gran herramienta que es que los niños aprendan a decir que no. Por eso es un trabajo que tiene que ir mucho de la mano con los adultos, ¿me explico? Porque si estamos, por ejemplo, en un hogar o en una familia donde a las niñas y a los niños no se les respeta su no, donde tenemos una cultura totalmente adultocéntrica, donde con mucha frecuencia les decimos, te callas o saluda a tu abuelita aunque no te guste cómo abraza, la saludas y le das un abrazo. Bueno, esto es lo que tenemos que enseñar a niñas y niños y respetar. Si ellos deciden no saludar de beso, no tenemos que obligarlos a saludar de beso. Sí que saluden, porque claro que queremos niños educados, pero eso no tiene que ver con la invasión de su cuerpo. ¿Me explicó? Sí. Y por último también es importantísimo que niñas y niños tengan una red de seguridad, ¿no? Y por supuesto que en esta red de seguridad debe de haber familiares de las niñas y los niños, y lo ideal es que siempre sea mamá y papá, pero eso no es mamá y papá, ¿no? Pero también deben de ubicar otros adultos que no pertenecen a la familia y a los que pueden recurrir en caso de necesitar ayuda. Entonces, a grandes rasgos, este es el tema, Soledad, y bueno, el tema da para mucho. Sí, da para mucho, súper interesante, por supuesto. Para muchísimo, Marisol. Entonces, de hecho, voy este lunes a Sonora, estamos muy emocionados, voy a firmar el convenio de colaboración, que también quiero aprovechar el espacio para agradecerle a Lisette Salgado, que es la comisionada ejecutiva de atención a víctimas en el estado de Sonora, por todo su interés y su sensibilidad con esta problemática, y vamos a estar allá, por eso quiero también aprovechar este espacio para invitar a todo tu público, Soledad, porque el día lunes 4 de septiembre, a las 9 de la mañana, va a ser el evento de la firma de convenio de colaboración entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Fundación Vida Plena. De hecho, nos va a hacer favor de acompañarnos el gobernador y su esposa. Y después vamos a tener una conferencia magistral de 2 horas donde vamos a abordar todo este tema de la prevención de la violencia sexual infantil, la detección, o sea, cuáles son los principales indicadores o los principales síntomas de la violencia sexual infantil. Porque fíjate que otro de los grandes mitos, Soledad, es que pensamos que la violencia sexual infantil siempre va a dejar lesiones físicas, y en la mayoría de los casos no se presentan lesiones físicas. Entonces, están muy atentos, ¿no? Y vamos a ver también temas de este primer abordaje.
Y una niña, un niño que está cerca de mí, mi hija, mi hijo, mi sobrina, mi sobrino, un alumno, etcétera, etcétera, me revela que sufrió una situación de violencia sexual, ¿qué mensajes tengo que mandarles yo? ¿Qué tengo que decirles? ¿Qué no tengo que decirles? ¿Cómo debo Claro, de ¿cómo actuar? tratarlo? Etcétera, etcétera. Sí. Exactamente. Entonces, por supuesto, extender una invitación a ti, Soledad, y a todo tu público para que asistan a este evento. Pueden comunicarse a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ahí les pueden dar todos los datos para que nos acompañen en este evento. Y en Sonora empecemos a informarnos, porque la información es poder y es la mejor arma que tenemos para proteger a nuestras niñas y nuestros niños, María. Así es. Pues te agradezco muchísimo, María Fernanda. Vamos a darle seguimiento al tema. Creo que hay que visibilizarlo más, Por supuesto. que llegue a más gente para evitar esta tragedia, que es impactante. 1 de cada 5 niños y niñas pues son víctimas de alguna agresión sexual. Muchas gracias. No, gracias a ti, Soledad. Te mando un abrazo con mucho cariño y espero verte por allá ahora que voy a Sonora. Por allá paso a saludarte. Claro que sí, Soledad. Muchísimas gracias. Gracias, María Fernanda.